tardes. Vamos haciendo ingresar a todo el mundo. Bienvenidos. Gracias. Qué bueno, mucha gente está ingresando, pero qué alegría. Hola, Héctor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, Fabiana. Muy bien. Bien, bien. Qué bueno. Hola, Gabriela. Vamos a esperar unos minutitos más, que sean las 8 y ahí empezamos. Acomódense bien. Acomoden los almohadones. Muy bien. Hola, Marilita. ¿Qué tal? Tenés el micrófono apagado, pero te veo. Hola, Raúl. Hola, Liliana, te ves perfecto. Hola, Fabiana, te ves perfecto. Ahí admitimos a Gabriela Curi. Hola, Gabriela. Muy bien. Un minutito más para empezar, a ver si se acopla más gente. Así podemos empezar bien. No sé si está. Sí, con la casa. En todo caso, lo que les voy a pedir, por favor, porque muchas veces por sintonía, los que no van a hablar, si pueden apagar el micrófono y para que no haya interferencia. Y obviamente después por el chat o me piden la palabra si alguien quiere hacer una consulta. Apagar el micrófono y vamos a estar bien. Muchas gracias. Hola Teresa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Ahí está. ¿Cómo están? Muy bien por suerte. Bueno. ¿Hacía tiempo que no nos veíamos? Sí, Hola, Liliana. Hola, ¿cómo te va, Teresita? Teresi. Bien, ¿cómo vamos? Lucas, ¿apagarías tu micrófono que hay una interferencia? Hola. Hola. Te vamos a silenciar el micrófono, Lucas, porque hay una interferencia. Tenés la radio puesta. Ahí está. Hola, Ricardo. Pero muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos, recién las 8, vamos a esperar un minutito para empezar. Así no interrumpimos después. Sí, que a muchas personas les ha costado entrar a través del link. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Pero bueno, ahí se van incorporando. Muy bien. Bárbaro. Bien, si quieren vamos a ir empezando, así vamos ganando tiempo. Así que, bueno, más o menos la mecánica, como les decía recién, es que mantengamos los micrófonos bloqueados, obviamente, y vamos a dar las 3 ponencias. Al finalizar las 3 ponencias, obviamente vamos a dar la posibilidad de que hagan preguntas o posiblemente algunos nos hagan algún importante aporte. Para pedir la palabra o me lo piden por chat o levantan la mano, nosotros los vamos a ir anotando y le vamos a dar la palabra a quien la solicite. Pero mientras tanto, salvo las doctoras, las magistras que dan las ponencias, mantenemos los micrófonos cerrados, ¿no es cierto? En principio, bueno, muy buenas tardes en nombre de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.
y que sean muy bienvenidos a este segundo panel de charlas virtuales y que estas charlas fueron, les cuento que fueron programadas a raíz de una iniciativa de la Asociación de Magistrados de Mendoza y principalmente quien tuvo esta iniciativa fue su presidente, la doctora Silvina Furlotti, que lamentablemente esta tarde no nos pudo acompañar por problemas laborales. Pero bueno, está presente de alguna forma. Les cuento que este ciclo de charlas, la del día de hoy, es la segunda sesión que tenemos. Ya tuvimos una primera charla unos días atrás, en donde nos abocamos principalmente tuvimos dos ponencias, una de la iconografía sanmartiniana, que estuvo a cargo del doctor Manuel Pizarro, y otra que estuvo dedicada a la salubridad del Ejército Libertador, que estuvo a mi cargo. Después los invito a futuras charlas que vamos a tener. Por ejemplo, la semana próxima nos va a entusiasmar poder recibir a la doctora Fabiana Varela, doctora en letras, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de los inicios de la literatura en Mendoza. Y también vamos a recibir a la doctora Teresa Gianportone con una interesantísima charla sobre el surgimiento del Estado provincial mendocino y la organización de los tres poderes. Y después de estas ponencias también vamos a tener otras disertaciones, vamos a tener disertaciones sobre patrimonio y obviamente no van a faltar disertaciones sobre Belgrano, dado que este año se cumple un doble aniversario para Belgrano, bicentenario de su muerte, y también de su nacimiento, porque justo es un aniversario. Pero muy bien, en el panel de hoy tenemos un panel de excelencia. Va a comenzar con una disertación de la magíster Gabriela Curi, que nos va a hablar del general San Martín y su gesta libertadora bajo la mirada del poeta cubano José Martín. José Martín. Qué tema lindo realmente, porque el personaje, o sea, los dos personajes que va a tomar el general San Martín y visto desde la óptica del gran gestor de la independencia cubana y el padre del modernismo de la literatura americana. A mí me encanta la mejor definición que da José Martí de sí mismo con aquel famoso verso de yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Y quizás ustedes lo ubicarán mejor con el famoso poema que todos estudiamos y repetimos, aquel de cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y por el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Pero muy bien, sobre la magíster Gabriela Curi nos va a dar esta óptica del libertador de Cuba. La magíster Curi es, bueno, unos segunditos. No. La magíster Curi es profesora de historia, es magíster en historia, está doctorándose también en historia, es miembro de la Cátedra de Argentina Virreinal e Independiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, es una gran colaboradora de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, y realmente nos ayuda con su labor. Te damos entonces la palabra a Gabriela para que nos ilustre sobre tu ponencia. Muchas gracias, muy bienvenidos también. Un gusto compartir este momento con todos ustedes, un encuentro virtual, pero encuentro al fin y muy enriquecedor. Y agradezco a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, así como a la Asociación de Magistrados, por esta iniciativa y en estos momentos, ¿no? Bueno, el título de este trabajo
que es el general San Martín y su gesta emancipadora bajo la mirada del poeta cubano José Martí, como bien apuntó el doctor Raúl Romero Day. Las luchas por la independencia latinoamericana formaron parte del camino para que la obra de José Martí, Madre América, cobrara vida. Hombres con ideas claras y manos firmes fueron los líderes de pueblos americanos que no titubearon en acompañarlos en las líderes emancipadoras. El general José de San Martín ha quedado plasmado en las páginas escritas por José Martí como uno de los adalides que forjaron la América libre. El poeta cubano, nutriéndose de la historia americana, vio en el general al hombre que luchó por su misma idea, formar una gran patria americana a la que denominó Nuestra América. El gran poeta cubano José Martí es uno de los representantes por excelencia del modernismo hispanoamericano. A través de sus escritos, a veces en un verso libre o con expresión sencilla pero apasionada, canta a la naturaleza y al hombre con imágenes de gran originalidad. También enfoca su mirada a la tierra en que vive, específicamente al continente del que su amada Cuba es parte integrante, América. Buscando imprimir en sus escritos sus rasgos identitarios, con el fin de desprenderse de la tutela literaria europea y específicamente española. De esta forma, Martí se diferencia de Rubén Darío, quien manifiesta un deseo de retorno a la época de la España imperial y católica. No es que Martí sea antihispanista, sino que busca el sello americano. Al revelar un rechazo contundente al imperialismo español y también en estos momentos estadounidense, buscando la unión de la América de habla castellana en comunión con los ideales sanmartinianos y bolivarianos. En pocas palabras, conformar, como dijimos, la gran patria americana. Ejemplo de ello es el verso número 29 de su obra sobre España, que reza de esta manera: la imagen del rey por ley lleva el papel del Estado. El niño fue fusilado por los fusiles del rey. Festejar el santo es ley del rey y en la fiesta santa. La hermana del niño canta ante la imagen del rey. Este desgarrador verso expone el pensamiento del cubano sobre la figura del monarca español, por sus escritos cargados de fuerza y compromiso, así como por su accionar. José Martí será vital para el proceso revolucionario e independentista de Cuba, pero su influencia se extenderá allende las fronteras de la isla caribeña y se esparcirá sobre la América toda. El bagaje ideológico martiano se nutre desde las raíces de la propia América, de sus hombres, de sus tradiciones, de sus luchas, de sus dolores, de sus festejos, de sus raíces. Y es en este punto en donde emerge Nuestra América como un grito de libertad, el 10 de enero de 1891, en la Revista Ilustrada de Nueva York, Estados Unidos. Y lo reproduce el diario Partido Liberal de México el día 30 de ese mismo mes. Este escrito expone las características propias del modernismo hispanoamericano, al resaltar lo sensorial, la exaltación de la palabra, la urgencia por participar en la plenitud histórica de los países hispanoamericanos, la seducción del lector a través de esa palabra firme, también dolorosa y sensible, que muestra a América desde adentro. La concepción de la bondad natural del hombre que se pervierte cuando se someten los unos a los otros. Y al respecto dice José Martí: no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él.
que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudique el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales diseñados, han subido los tiranos de América al poder y han caído en cuanto les hicieron traición. El poder natural de nuestra América, según Martí, se afianza con la presencia de hombres que lucharon intensamente por su libertad y unión. Hombres que no cesaron ni dudaron en llevar a cabo sus planes. Nos referimos a Miguel Hidalgo Costilla de México, Simón Bolívar de Venezuela y José de San Martín del Río de la Plata. El autor trasciende sus ideas en el escrito Tres Hombres, que se encuentra en su obra La Edad de Oro de julio de 1889. El artículo en el que pondera estos héroes se cierra destacando que un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta, pero estos hombres que hacen pueblo son como más que hombres. El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Estos son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, son criminales. Nuestro padre de la patria es, para José Martí, uno de esos gigantescos fundadores. En escritos posteriores, como el publicado en el periódico El Porvenir de Nueva York en 1891, ¿Cómo hiciste? Así le explico a mi prima. El trovador escribió un texto bello y lleno de pasión sobre el ser latinoamericano, artículo en que se muestra orgulloso del valiente soldado libertador de Argentina, Chile y Perú, el general José de San Martín, y lo enaltece aún más al expresar que pospuso sus propios sueños por el bien de los pueblos que había contribuido a liberar. De la lectura de José Martí deducimos un conocimiento profundo de la historia americana, y en este caso en particular de la figura del gran capitán. Comienza su escrito sobre San Martín aludiendo a sus orígenes maternos y paternos, la vida familiar, su formación militar en España, y hace hincapié en la figura de Napoleón Bonaparte, quien posó sus ojos en él al verlo descollar en la batalla de Bailén, siendo solo un oficial seco y tostado, así lo llama Martí, del cuerpo de Murcia, y le otorga a ese momento bélico un carácter cuasi decisivo en la carrera militar de San Martín. Otro aspecto digno de mencionar es el análisis pormenorizado de la trayectoria de José San Martín que realiza Martí, aludiendo a las diferentes etapas de su vida en las que se detiene en su pertenencia a la logia Lautaro, con la voluntad de trabajar con un plan y sistema por la independencia de América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. Pero su referencia a la logia Lautaro no concluye allí, pues hace reiteradas menciones a Carlos María de Alvear, en las que se puede observar cómo el poeta, devenido por un momento historiador, logró captar el comportamiento ambicioso y muy distante del de José de San Martín. El pueblo de Cuyo también es parte fundamental de la narración martiana, al que evoca con estas palabras. Lo mandaron, refiriéndose a San Martín, luego de intendente a Cuyo, y allá también, y allá lo habían de mandar,
porque aquel era su pueblo. De aquella altura se derramaría él sobre los americanos. Allá, en aquel rincón de los Andes, de consejeros y testigos, creó solo el ejército con que los había de atravesar. Ideó solo una familia de pueblos cubiertos por su espada. Vio solo el peligro que corría la libertad de cada nación de América, mientras no fuesen todas ellas libres. Mientras haya en América una nación esclava, la libertad de todas las demás corre peligro, expresa Martí. La presencia de Cuyo en la gesta emancipadora sanmartiniana se destaca una y otra vez en la obra de Martí. La región cuyana es para el poeta el pueblo elegido. Reflexiona sobre su actuación cuando expresa que el general San Martín tiene a Cuyo y Cuyo lo tiene a él. Esa simbiosis entre el hombre y un pueblo deslumbra a Martí, y por ello dice: Cuyo tienen fe en quien la tiene en él, pone en el cielo a quien le pone en él. Y la especial relación entre el general y su pueblo cuyano hace que el primero, luego de redimir a los godos en Chile, escriba una carta a la admirable Cuyo. Podemos inferir que esta estrecha relación entre el general San Martín y los cuyanos es ejemplo para Martí, pues busca incansablemente la unión del pueblo cubano contra el poder español y frente al ya nítido y reprochable interés de los Estados Unidos sobre la isla. Otro rasgo que se puede observar en el texto es que muestra a San Martín actuando en forma mancomunada con el pueblo cuyano, con el general chileno Bernardo Higgins y los soldados argentinos, chilenos y peruanos. Resalta del general la virtud de no titubear al delegar el poder en Bolívar, porque supo, para él, que ambos no cabían en el Perú. En pocas palabras, no es un héroe de bronce, sino de carne y hueso que sueña, sufre, pelea, pide ayuda, renuncia a los grandes títulos, pero por sobre todo, estila su pensamiento y a la causa de acción, América Libre. Para finalizar su escrito sobre el general José de San Martín y su gesta emancipadora, el poeta José Martí despliega su pluma de la forma más sentida al escribir. Como consagrado vivía en su destierro, sin poner mano jamás en cosa de hombre, aquel que había alzado al rayo de sus ojos 3 naciones libres. Lloraba cuando veía a un amigo, legó su corazón a Buenos Aires y murió frente al mar, sereno y canoso, clavado en un sillón de brazos con no menos majestad que el nevado de Aconcagua en el silencio de los Andes. Para finalizar, en un diálogo fuera del tiempo, del espacio, entre el general San Martín y el poeta José Martí, con una licencia literaria, podríamos expresar con sus palabras: tiempo ha que no pertenezco a mí mismo, sino a la causa del continente americano, a lo que responde el cubano en forma interrogativa: ¿en qué patria puede tener más orgullo un hombre que en nuestras repúblicas dolorosas de América? Ambos responderían y coincidirían en que la patria grande americana, nuestra América, es la tierra que merece el mayor de los esfuerzos, aún doloroso, y aunque suponga el exilio y la muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Lindísima tu exposición y gracias por acercarnos a ese gran patriota cubano, el generador de la independencia que fue José Martí. Y también un hombre terriblemente positivo. A mí siempre me gusta recordar uno de sus versos que quizás viene bien en estas épocas duras que estamos viviendo todos, cuando dice: todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a Gracias a usted.
Vamos a seguir nuestra charla virtual con la magíster Fabiana Mastrangelo. Ella nos va a disertar sobre los valores humanos de José de San Martín y va a hacer un análisis axiológico biográfico. Realmente es importante porque si hay alguien donde se expusieron todos los valores, los principales valores, la humildad, la amistad, el saber ser, la austeridad, el amigo de sus amigos, etcétera, un excelente padre, un gran hermano, etcétera, fue el general San Martín. Un hombre fiel a sus amigos. A mí siempre me emociona recordar que cuando él estaba en Francia y no le estaba pasando muy bien porque no se les pagaban sus pensiones, y aún en una situación crítica para él, no se olvidó, por ejemplo, a Bernardo de O'Higgins, y fue él quien desde Francia le tramitó ante Joaquín Prieto, el presidente de Chile, el salvoconducto para que O'Higgins pudiera volver a su tierra, pudiera volver a Chile. De todo esto y un poquito más nos va a ilustrar la magíster Fabiana Mastrangelo. Les cuento que Fabiana es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y a su vez es presidente de la filial Godoy Cruz de la Junta y está haciendo un excelente trabajo en la filial de Godoy Cruz. Es una historiadora, es docente también de nivel superior, es autora de 10 libros y uno de sus libros, que se denomina precisamente Valores Humanos de José de San Martín, ya tiene 5 ediciones. Te damos la palabra, Fabiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradezco a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y a la Asociación de Magistrados de Mendoza por invitarnos y a su vez por abrir este mundo virtual que creo que vino para quedarse y para complementar también el mundo físico. Así que bueno, es una alegría estar aquí. Yo sobre San Martín, digamos, lo que voy a hacer es mostrarles un enfoque teórico sobre cómo analizar a San Martín desde el punto de vista de los valores. El enfoque teórico que yo he utilizado es la logoterapia, que es la tercera escuela de psicoterapia de Viena, creada por Viktor Frankl, después de las fundadas por Freud y Adler. Desde este enfoque teórico, el punto central de la vida de una persona es la misión y la búsqueda del sentido de la vida desde este punto de vista. Y tiene 3 categorías de valores humanos, que son los valores vivenciales, creadores y de actitud. Este es el enfoque con el cual vamos a ver la vida de José de San Martín. Este es el enfoque axiológico, biográfico. También he tomado el enfoque de Pedro Laín Entralgo desde la antropología médica, que analiza cómo pueden ser los ciclos en el curso de una vida. Obviamente que cada personaje analizado, cada biografía merece una mirada singular, ¿no? Y los esquemas biográficos que enseguida lo voy a mostrar a ese esquema biográfico, es diferente en cada biografía. Incluso ahora justamente que hablamos de José Martí, también hemos analizado a José Martí desde el punto de vista, desde este enfoque teórico. Y ahí se ve cómo es muy diferente, digamos, los esquemas biográficos, ¿no? A pesar de utilizar, obviamente, el mismo enfoque. Bueno, desde este punto de vista de la misión, el sentido de misión en San Martín es sumamente claro. Hay una misión interior muy clara que es ser un hombre consciente, responsable. Y antes de continuar con las citas de José de San Martín, me parece importante, digamos, comentar que siempre se toma la fuente, digamos, lo que el propio biografiado dice sobre su vida, ¿no? Este es el punto inicial, donde esta es la fuente primaria. Por suerte, en el caso de San Martín, tenemos interesantes cartas y documentos que nos hablan de su vida. Bueno, entonces, digamos, vamos a referenciar estos puntos de su vida, de este esquema axiológico biográfico, a partir de lo que él mismo dijo.
Sobre esta misión interior que habla también Víctor Frankl en el análisis de la logoterapia, hay una idea de ser un hombre consciente y responsable, y San Martín dice, primero es ser que obrar, ¿no? O la famosa frase, serás lo que debo hacer, o si no, no serás nada, ¿no? El ser, digamos, primaba en su misión. Y la misión exterior, por supuesto, está muy clara, sobre todo a partir de Cádiz de 1811, que es la libertad y bienestar de América del Sur. La libertad como ideal, recordemos que San Martín era un hombre de la Ilustración y del Iluminismo, y la idea de libertad está muy presente, sus notas y sus cartas, liberarse obviamente de la imposición absolutista de aquella época. Y él dice, en el último rincón de la tierra en que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad. Bueno, esto es, habla de la idea de la libertad y también de la idea, su misión como la libertad y el bienestar de América. Dice, desde el momento que presté mis servicios a la América del Sur, no me ha acompañado otro objeto que su felicidad, que es el norte que me ha guiado y dirigirá hasta el fin de mis días. Bueno, aquí observamos, digamos, esta idea, esta misión que habla Víctor Frankl, y en el caso de San Martín, la misión de la libertad, ya vamos a ver en las etapas de él, se da, y de la idea de América, se da sobre todo a partir de 1811. Los tres tipos de valores que nosotros vamos a ver y que vamos a analizar en la vida de José de San Martín son los valores vivenciales, creadores y de actitud. Los vivenciales son los que desplegamos en el ámbito de la familia, los amigos, los compañeros de estudio, en el trabajo, en el modo de vivir. Los creadores son los que se despliegan en el ámbito del estudio, del trabajo, de la profesión, de las tareas manuales, de las empresas, de las obras. Y los de actitud, siempre estoy hablando desde el punto de vista de la logoterapia, digamos. Y los de actitud se desenvuelven cuando aceptamos una realidad que no podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad, un duelo, las dificultades propias del lugar, por ejemplo, la pandemia que estamos sufriendo aquí en estos tiempos. Estos son valores de actitud, de aceptación. Bueno, en el caso de San Martín tenía claro cuáles habían sido las tres etapas de su vida. Él dijo, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, primera etapa. Mi edad media a la de mi patria. Creo que tengo derecho de disponer de mi vejez. A partir de estas tres etapas que el propio San Martín describe, vamos a analizar cómo se da la misión y estos valores. La primera etapa es de 1778, su nacimiento, hasta 1811. En esta primera etapa, nosotros lo que vemos es la formación familiar y personal, su etapa, ¿no?, de formación con su familia, una etapa en América, Yapeyú, Buenos Aires, y después finalmente Europa, España específicamente, y su formación militar, de 1789 a 1811. Recordemos que a los 11 años inicia su formación militar y a los 13 tiene el primer combate, ¿no?, de fuego en una batalla. Después, la segunda etapa, o sea, ¿por qué es importante 1811? Porque ahí se reúne en Cádiz. Cádiz era un lugar de ideas liberales, de asociaciones dedicadas a difundir las ideas del liberalismo y de la ilustración. San Martín allí se reúne con otros americanos y allí está su llamado vocacional de regresar a América. Bueno, esta etapa, la segunda etapa, que va de 1811 a 1822, es su gran época, su gran epopeya, la gesta sanmartiniana, donde despliega todos los valores. En la primera etapa vimos sobre todo los vivenciales y los creadores, digamos, tanto en su etapa familiar como en la formación
profesional, y en esta etapa despliega, digamos, dos. En realidad, siempre se despliegan todos los valores, pero siempre hay etapas donde, de acuerdo al contexto, unos priman más que otros. Bueno, en esta segunda etapa, de 1811 a 1822, es una etapa de grandes realizaciones, ¿no es cierto? La creación del regimiento de granaderos a caballo, de la logia Lautaro, del ejército de los Andes, la gobernación e intendencia en Cuyo, el cruce de los Andes, la libertad de Chile y Perú, es realmente donde allí prima la ética también del servicio. Y en la última etapa, es de 1822 a 1850, donde están los valores de actitud. Los valores de actitud, ¿no? Posición política y militar en la que él se encontraba, un ejército diezmado, sin el apoyo que le podía ofrecer Buenos Aires o Chile, y entonces, bueno, decide entregar el poder político militar a Bolívar. Por eso él dice, si hay algo que tendrá que agradecerme la América es mi retirada de Lima. Bueno, esta última etapa, obviamente, además de los valores de actitud, desarrolla valores vivenciales, sobre todo en la relación con su hija, donde se afirma en Europa esta relación, y termina, obviamente, en el exilio voluntario en Europa en 1850 con su muerte. Yo ahora lo que querría era compartir ese esquemita, no sé si Raúl lo podés compartir. El esquema. Sí. Ahí está en pantalla, Fabiana. Bueno. Bueno, si ustedes, a ver, si ustedes se fijan en el esquema, van a encontrar una primera etapa que va de 1778 a 1850, perdón, a 1811, que es esa primera etapa que él dice, la primera etapa la sacrifiqué a España. En Cádiz, si ustedes se fijan allí, el punto de Cádiz es el llamado vocacional. Y esta segunda etapa va de Cádiz a Guayaquil, que es esta etapa que está, digamos, en una cúspide, ¿no? Que es la etapa de la ética del servicio. Y la última etapa ya la ven desde Guayaquil hasta su muerte en Boulogne-sur-Mer, que es la tercera etapa. En el esquema se ve bien, lo que está en blanco es la misión interior, el mundo íntimo, el mundo axiológico, el mundo de la ética. Y lo que está en gris, en la parte de afuera, es lo que dice Laín Entralgo, el mundo, digamos, de la superficie receptiva, ejecutiva de una persona. Y hay puntos importantes e interpretativos en la vida de él, que son los que están marcados aquí en la línea de puntos, como, por ejemplo, su inicio en la carrera militar, Cádiz. Aquí tenemos toda, después de Cádiz tenemos toda lo que significó la creación del regimiento de granaderos a caballos, el ejército, y el punto donde él, digamos, se fija esa misión exterior y concreta la libertad de América es la batalla de Maipú. Por eso acá hay un punto en donde se une su misión exterior con la interior, ¿no? La interior habíamos dicho que era ser un hombre consciente y responsable, y la exterior, la libertad de América. Un punto, y bueno, después vamos a seguir con el análisis del esquema. Después de Maipú, recordemos que, bueno, viene la preparación del, de la batalla, de la expedición a Perú y la proclamación de la independencia de Perú, y aquí tenemos Guayaquil. Esta etapa de 1811 a 1822, que es como la cima que vemos aquí, es donde él realiza su misión. Y si ustedes ven en el esquema, hay un más y un menos, ¿no? El más es lo que desde el enfoque teórico que estamos utilizando es
la acción responsable positiva, pero no positiva porque esté bien o mal, sino, digamos, de la acción. Y la ética de la responsabilidad de la no acción, digamos, del no hacer. En San Martín fue tan importante el hacer como el no hacer en el momento oportuno. Por ejemplo, dijimos Guayaquil, por ejemplo, en Chile, cuando él decide, digamos, no acepta el cargo político que le ofrecen, porque se da cuenta de esta misión americana, porque el sentido de misión es grande, y tiene una percepción americana de la independencia, no solamente regional. Bueno, también en Mendoza, por ejemplo, cuando él decide, digamos, renunciar a ser gobernador intendente de Cuyo y dedicarse a organizar el ejército, ¿no? De los Andes. Entonces, desde esta perspectiva de la ética, es tan importante saber cuándo hacer y cuándo no hacer. O, por ejemplo, cuando le pide Rondó que con su ejército vaya contra los caudillos, y él dice que va a desenvainar su espada sobre por la libertad de América, ¿no? Esta claridad que tiene sobre el hacer y no hacer está muy definido, y sobre todo el tema de la misión, lo tenía bastante claro en este sentido. Por eso siempre existe una ética o un valor. En esta etapa que vemos aquí en el, digamos, en la cúspide, es la del servicio, y en las otras dos hay una ética de la responsabilidad muy fuerte, tanto en el proceso de formación como en el proceso de estar consciente de qué es lo que debía dejar. Bueno, ¿cuál es la importancia de este enfoque axiológico biográfico de San Martín y cómo lo hemos trabajado? Lo interesante de este enfoque axiológico es que, primero, que partimos de las fuentes y documentos que el propio San Martín dice, por ejemplo, sobre Cádiz. Cádiz, que es este punto, uno de los puntos donde empieza la segunda etapa de su vida, él dice: yo serví en el ejército español en 1811. 20 años de honrados servicios me habían traído alguna consideración. San Martín tenía digamos, una trayectoria militar importante, se ve en su hoja de servicios, ascensos rápidos, no hacer casi uso de licencia solamente por una enfermedad, y su superior en uno de sus fojas dice que es un soldado que tiene valor, aplicación, capacidad y conducta, y que se lo puede, en cualquier lugar que esté, puede ubicarse. Por eso, él tenía una trayectoria, pero dice, en 1811, ¿no? Estoy volviendo a leer esto de Cádiz, dice: supe la revolución de mi país al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentía tener el deseo de contribuir a la libertad de mi patria, ¿no? Y dice: reunidos en Cádiz, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento, ¿no? Este es como el llamado vocacional. Y después en Guayaquil, que es la otra etapa, el otro hito que inicia una nueva etapa, dice: ya veo el término de mi vida pública y voy a tratar de entregar esta pesada carga a manos seguras y a retirarme a un rincón a vivir como hombre. Bueno, digamos, este modo de analizar lo biográfico, además de partir de lo que el mismo biografiado realiza y obviamente hacerlo desde una mirada, lo interesante es cómo el lector o cómo el observador percibe la vida de San Martín. La percibe, por lo menos la experiencia que tenemos con estudiantes, es un modo de poder trabajar cada uno sus propios valores de acuerdo a su mirada y a sus circunstancias. Hemos tenido trabajos, ¿no?, interdisciplinarios con esta mirada. También hemos hecho de otras biografías, pero la de San Martín es lo que, en el fondo, la observación que nos dan, digamos, los que miran desde este lugar, es
que es posible, digamos, llevar adelante una vida con valores, porque en realidad acá en estos valores es un cómo, el qué, digamos, qué tipos de valores yo trabajo, es un poco el ámbito de la vida privada, valores religiosos, valores espirituales, valores sociológicos. Cada uno pondrá su valor, pero este es un modo de analizar las biografías y es un modo de transmitir el mundo axiológico de San Martín. Por supuesto que no es el único, habrá otras formas y miradas. Así que bueno, esto es lo que un poco quería transmitir, esta mirada axiológica. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiana. Re interesante, una mirada muy, muy interesante realmente y diferente. Nos ha ayudado muchísimo. Bueno, y para cerrar la tercera ponencia, va a estar a cargo de la doctora Liliana Ferraro, es realmente otra mirada especial porque se titula Joaquín B. González, una relectura sanmartiniana. Realmente es valiosa la mirada que puede tener el célebre riojano, un verdadero hombre de la cultura. Inclusive creo que es importante porque si uno al leer las obras completas de Joaquín B. González, en el tomo 1, que cuando habla de bronces y lienzos, el primer discurso que va a encontrar es un discurso a San Martín cuando inaugura una estatua del general en La Rioja. Así que realmente importante. La doctora Ferraro fue profesora titular de Argentina Virreinal Independiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es doctora en Historia, es miembro del Instituto de Estudios Constitucionales y Políticos, es autora de 2 libros muy, muy valiosos, uno sobre Wilde y otro realmente sobre Joaquín B. González. Ha dirigido numerosas maestrías, doctorados y, por supuesto, es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y se desempeña como secretaria de la Junta. Así que te escuchamos, Liliana. Tenés que tu micrófono, Liliana. El audio. Ahí está. Muchas gracias, Raúl, y gracias a la Asociación de Magistrados de Mendoza y a la Junta de Estudios Históricos. La propuesta decidida fue ver a través de Joaquín B. González, o a través de Joaquín B. González, hacer una relectura sobre San Martín. En primer lugar, habría que ubicar a Joaquín B. González como uno de los hombres, y coincido con vos, Raúl, más significativos de la cultura nacional. Su producción intelectual fue ininterrumpida y su obra tiene un valor desigual que responde ante todo al momento histórico y a la circunstancia histórica. Pero el valor fundamental de esa obra reside en el conocimiento de Joaquín B. González sobre el país, sobre las ideas, la política, la literatura y la educación. En el caso de Joaquín B. González, un hombre íntimo, que no se consagra a la especulación pura, por lo tanto, en su producción va conjugando la poesía, lo filosófico y lo místico. Es un liberal reformista, es decir, tiene de por sí una formación positivista, pero al iniciarse el siglo XX adquiere esta particularidad del liberalismo reformista. Es ese mundo que cambia y se transforma, en donde la Argentina no puede quedar afuera de esa modificación, de ese cambio. Por lo tanto, él va a proponer desde ese momento modificar las estrategias de la lucha que se está dando, es la cuestión social, y ver cómo la clase gobernante se puede mantener en forma legítima como conductora política. De ahí que es un reformista, o es considerado como un liberal reformista. Por supuesto que su pensamiento tiene notas tradicionales, al mismo tiempo está influenciado por el espiritualismo, tiene notas hinduistas y orientalistas. Si hay que marcar generacionalmente algunas diferencias
con la generación del 80, esto estaría dado en el sentido de patria que tiene Joaquín B. González, en el tema de España y en los temas religiosos. La obra gonzaliana cuenta con 25 tomos. Esta publicación de las obras completas es un proyecto que se concreta en los años 30, cuando el Congreso de la Nación, por iniciativa de Alfredo Palacio, en este caso, de la Cámara de Senadores, proponen la publicación de las obras completas. En vida, Joaquín B. González ya había organizado una clasificación de su obra. Esta puede considerarse desde 3 puntos de vista. Una corresponde a la producción jurídico-política, en un segundo lugar a toda la producción educativa, que abarca los 3 niveles, primario y secundario, pero ante todo abarca el nivel universitario. Y una tercera parte que estaría comprendida por las obras literarias e históricas. En este es donde nos vamos a detener. Estas obras literarias e históricas cuentan con una serie de trabajos, de conferencias, de reflexiones, entre las que voy a citar La tradición nacional de 1888, que es muy importante porque es la que le abre el camino a este provinciano dentro de las letras nacionales. Mis montañas, que es una de las más queridas y más recordadas, de 1895, Historia, de 1900, Patria, de 1900 también, tenemos El juicio del siglo, de 1910, es fundamental en ese momento porque es publicada por el diario La Nación en conmemoración al centenario de la Revolución de Mayo, Bronce y lienzo, que mencionaste recién, Raúl, que es de 1916, el prólogo a los 100 poemas de Kabir, acá están las notas orientalistas y del hinduismo, Meditaciones históricas, que es la que voy a tomar en forma especial, que es una compilación de trabajos que abarcan los años 1920 a 1922 y tiene también una obra sobre la patria filosófica, que esta obra filosófica es del año 1921, se conoce con el nombre de La Patria Blanca. Para contextualizar, en primer lugar, ya hemos hablado del autor, contextualizamos ahora el momento histórico en que esta producción se va a desarrollar. Para eso hay que tener en cuenta ciertas premisas. Ante todo, la formación de la identidad nacional, que es lo que está en juego al inicio del siglo XX, y el rol que debe cumplir la escuela y que debe cumplir la enseñanza de la historia. Hay que recordar que todo proceso constructivo puede variar de acuerdo a quién lo implementa, es decir, a las élites gobernantes o al clima ideológico en los cuales esas élites están orientadas. En el caso argentino, los primeros años del siglo XX, recordemos que están cargados con ideologías violentas incluso, como es el anarquismo, y un clima de xenofobia que va generando en el ámbito social esta inmigración masiva, lo que conocemos, como dije recién, la cuestión social. Es una amenaza esta cuestión social al resto de la sociedad. De ahí que las propuestas educativas de época tiendan a dar solución a este problema de la formación de la nacionalidad y articulen simultáneamente 2 roles: el rol de la escuela y el rol de la enseñanza de la historia nacional. En este sentido, recordemos todo este proceso de la Argentina finisecular, ese paso del siglo XIX al siglo XX, donde se intenta y se logra desarrollar prácticas, símbolos, contenidos nacionales y apelar al pasado para dar legitimidad a esa identidad. Es un momento crítico porque hay que conservar la nación y al mismo tiempo, o en primer lugar, construirla y conservarla. El proceso debe, en síntesis, entonces, tener 2 basamentos que se vinculan, que ya mencioné recién, que es lo historiográfico
y lo educativo. Ambos van a conformar la memoria histórica que tiene en los textos, sobre todo de la escuela primaria, el mayor difusor. ¿Por qué me refiero a esto en especial? Porque las colectividades, en el caso de la colectividad italiana en la Argentina, tenía sus propias escuelas. En esas escuelas, en donde el gobierno italiano la ve como una forma de extender su imperialismo, ya que ha tenido este desangre de la gran inmigración, al menos en los países que han llegado, ejercer como una especie de imperialismo. Eso estaría dentro de la política italiana. Estas escuelas tenían los retratos de Víctor Manuel y de Humberto I, pero el problema, ante todo, eran los textos que utilizaban. Estos textos, fundamentalmente, los podemos centrar en el mundo de Amici y su libro Corazón. Esto ocasiona un grave problema a los hombres de este momento y es planteado por el presidente del Consejo Nacional de Educación en 1908, porque incluso hay traducciones al castellano y se están implementando dentro de las escuelas estatales. Frente a esto, como dije recién, hay una reacción y una de las propuestas de José Ramos Mejía es reemplazar este texto por el texto de Sarmiento, Recuerdos de Provincia. Por supuesto que en toda esta etapa, la figura que va a sobresalir, el paradigma de este momento va a ser Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, que va a definir valores que identifiquen a la nacionalidad desde su origen y explicando la evolución nacional para justificar lo que va a ser la nación argentina. ¿Qué es lo que piensa Mitre? La historia de la nación argentina es una historia con un pasado no concluido, abierto al presente y al porvenir. Es decir, le van a dar a la historia esta función pedagógica tan importante y comienza a ser incluida dentro de la currícula, donde había historia universal, pero no se le da un lugar fundamental a la historia argentina. En síntesis, los textos de enseñanza de la historia nacional se van a centrar en rescatar los valores tradicionales que se consideraba estaban desplazados por valoraciones europeas. Y la aportación gonzaliana se va a centrar precisamente en esto, en producciones que puedan servir a las escuelas. En el caso, hay un libro que no voy a tratar, pero Joaquín de González edita en 1900 un libro que se llama Patria. Es un libro, a pesar de todo, de que está destinado a cuarto grado de la escuela primaria, es un libro bastante elevado, difícil de aplicar desde mi punto de vista. ¿Qué piensa con respecto a esto Joaquín de González? Para Joaquín de González, la historia representa la transmisión del conocimiento del pasado y contribuye, y ahí me detengo, a elaborar el alma colectiva, ayudando a la conformación y a la madurez de un pueblo, es decir, a la consolidación de la nacionalidad. Si tenemos en cuenta o queremos ver a Joaquín González como un historiador, vamos a ver que esto tiene muchas deficiencias. Primeramente, su obra no responde a las características tradicionales de la investigación histórica. Es decir, por eso ciertos trabajos, o gran parte de sus trabajos, no son considerados producciones historiográficas. Pero sí hay que destacar el método y la verdad científica, y que toma como referentes, en este caso, a Vicente Fidel López, y para él al paradigma fundamental que va a ser Bartolomé Mitre con su historia de Belgrano, y la historia de San Martín y la emancipación sudamericana. Según lo que opina González, esta publicación, que es para él el paradigma, develó
los múltiples y graves misterios que rodeaban a muchísimos sucesos sanmartinianos. Es decir, que Joaquín B. González inicia una historia científica y positiva, una historia que debe ser contactada por las leyes, después de exponer y clarificar los hechos, con una finalidad pedagógica. Existen también en él, y teniendo en cuenta las historias o las corrientes historiográficas europeas y sobre todo la francesa, una gran influencia de Hipólito Taine en los orígenes de la Francia contemporánea, y de Ernest Renan, que propone ese famoso libro ¿Qué es una nación? Que recordemos, una nación es un plebiscito diario, entonces se encuadraría perfectamente con esta nación que tiene el aporte de la inmigración. ¿Qué considera Joaquín B. González con respecto a esto? Voy a citar. Considera que toda sociedad humana mantiene vínculos indudables con el territorio y el medio ambiente en que ha nacido y en que persiste, y ellos, al imprimirse en el fondo psicofisiológico de la raza, se transmiten y se difunden en el tiempo por la reproducción de las generaciones y su distribución en la Tierra. El factor voluntario es fundamental en esto, tengo que aclarar, y es algo fuerte, muy decisivo. Por eso dice, las leyes permanentes del medio y de la raza, siendo la voluntad una resultante de las causas genéticas del grupo humano, por lo tanto, resulta de vital importancia estudiar las leyes para crear una conciencia nacional y universal. La historiografía lo ve a Joaquín B. González, y sobre todo si seguimos a los primeros estudios historiográficos realizados por Rómulo Carbia, como un ensayista sociológico. El primer gran ensayista sociológico sería, a criterio de Carbia, lógicamente Sarmiento, con su obra Civilización y Barbarie. Si vemos la opinión de algunos de sus contemporáneos con respecto a si realmente Joaquín B. González hace historia, podemos mencionar a Ricardo Rojas. En una conferencia que Ricardo Rojas da en 1924 en la Junta de Historia Numismática Americana, hoy sería la actual Academia Nacional de la Historia, hace el siguiente elogio a Joaquín B. González como historiador. Voy a citar. Joaquín B. González, desde luego, no era un historiador, no lo había sido en el sentido especial, ni aportó de esta fuente, en sentido especial de ciertas escuelas, porque no se dedicó a la investigación en archivos, ni aportó de esas fuentes nuevos hechos, pero sí fue un historiador en el amplio sentido clásico, porque utilizó la tradición popular, antes poco explotada, y porque meditó constantemente sobre los testimonios del pasado. Además está decir que es un seguidor de Cicerón, sobre todo para esta etapa, donde sabemos que para Cicerón la historia es la maestra de la vida. Es decir, no va a abandonar en ningún momento Joaquín B. González la historia dentro de esta faceta didáctica y como un elemento fundante de la educación moral y cívica de la juventud. Ahora, ¿cómo ha sido visto San Martín? Hay un trabajo interesante, no lo puedo tener en la mano porque estamos de cuarentena, que es el que realizó una miembro de la Junta de Estudios Históricos, la señora Elvira Martín de Codoni, donde plantea que el San Martín que conocemos a través de Mitre no es un invento de Mitre, no es una creación literaria de Mitre, porque ya San Martín estaba presente antes en la vida de la historia nacional, en otras producciones. Y se me vino a la memoria un trabajo que realicé sobre Juan Manuel Beruti, lo que se llama Las Memorias Curiosas, y recuerdo que en ese escrito, donde Beruti, desde principios del siglo XIX hasta la caída de Rosas,
va contando, va haciendo memorias curiosas de lo que le tocó vivir, la figura de San Martín es tomada porque fue testigo del triunfo de Maipú y de la entrada de San Martín posteriormente a Buenos Aires. Y ya en ese escrito, estamos hablando en contemporáneo al momento histórico de lo que acabamos de decir, ya en ese escrito es valorado San Martín por su abnegación, por su silencio frente al destierro. Es decir, que esto es así. Y Mitre no es el que crea a este San Martín, no es una invención de Mitre. Por supuesto que la historia de Mitre es una de las historias más ricas que existe por la erudición y por el trabajo de fuentes. Ya sabemos que a Mendoza viene San Martín buscando material y que después la hija de San Martín le va a dar. Teniendo en cuenta esta presentación, voy a dedicarme brevemente a meditaciones históricas. Meditaciones históricas va a aparecer realmente a los ojos de los que los leen como un modelo de virtudes cívicas reflejado en San Martín. Esto aparece, estas meditaciones históricas, que son reflexiones en realidad, aparece entre 1920 a 1922 y contiene títulos como el Dogma de Mayo, la Declaración de 1810 y temas especiales sobre San Martín. El silencio de San Martín, la libertad del Perú y el general San Martín, la entrevista de Guayaquil. Esto es muy importante porque en el momento en que se está escribiendo estas meditaciones históricas o se está compilando estos trabajos, es el año 22, que es el centenario de la entrevista de Guayaquil. Y toma en estas meditaciones históricas a otros hombres de la historia nacional, como va a ser Belgrano y Martín de Gómez. ¿Cómo o qué revalora González? ¿Cómo lo presenta González a San Martín? Para él es el tipo del hombre representativo de la alta orientación que debe seguir el pueblo argentino en su proceso de formación definitiva. Y en estas meditaciones históricas pone como relevancia fundamental a los conductores. Los conductores como aquellos que forman el espíritu nacional. Este tema sanmartiniano es visto a la luz de nuevos principios éticos y científicos, pero se lo ve a través de la complejidad de la persona de San Martín y su acción pública. Y algo fundamental lo hace contraponiéndolo con Bolívar. En el caso de San Martín, en estas meditaciones se lo ve como un modelo que no aspira al poder por el poder mismo, sino que lo crea y lo dignifica para el bien de su patria. Cuando habla de la negación de San Martín de no participar en las guerras civiles, ante esto que se va a ocasionar después, que va a ser la crisis institucional del año 20, él considera que esta desobediencia no es política, es una desobediencia histórica. En el caso de Vicente Fidel López, como de Juan Bautista Alberdi, acentúan que esto es una desobediencia política. En cambio, Joaquín González, siguiendo a Mitre, considera que responde ante todo a una causal histórica porque está respondiendo, repito, al supremo ideal de libertad. Hay que tener en cuenta también cuándo es escrito. No solamente tenemos un aniversario como es Guayaquil, sino que en ese contexto mundial acaba de suceder lo que se llamó, lo que fue la revolución bolchevique. Estamos en un gobierno, primer gobierno de Irigoyen, con las manifestaciones del populismo y una reforma universitaria de 1918 con tintes también sociológicos, sociales, del socialismo. Por eso él en ese momento dice que hay que salvar el alma de la nación, que decae y se desnaturaliza. En las meditaciones históricas, y acá voy a citar a Joaquín de González, para él, ante todo, San Martín es el modelo cívico por excelencia. Es el tipo de hombre representativo de la alta orientación que debe seguir el pueblo argentino, como dije recién, lo cité recién,
en su proceso de formación definitiva. Y voy a Guayaquil, que en este libro está compilado un trabajo especial de Guayaquil. Él no emite su opinión personal, pero emite la opinión de Eliot Root, que era había sido secretario de Estado del presidente Roosevelt, que manejó todo el tema en los años posteriores a la presidencia, durante la presidencia de Roosevelt y después, todo el manejo de las relaciones con Latinoamérica. Roosevelt, discúlpenme, Eliot Root viene a Brasil y esta figura es tomada porque comparte plenamente Joaquín B. González la visión de Root sobre San Martín. Él se cartea, es decir, tiene una relación epistolar con Root. Y dice en ese momento, dice, entonces San Martín dio un ejemplo de sacrificio, más admirable que sus victorias y su estrategia, muriendo incomprendido en el ostracismo. Continúa. Los generales y políticos que le sucedieron sumergieron a América en continuos mares de sangre llevados por sus ambiciones personales. Pero a medida que el pueblo de estos países se ha elevado a un plano más alto en la conciencia del deber y del honor, ha llegado a comprender al gran sudamericano. Es el único digno de ser nombrado junto con Washington como ejemplo de inspiración patriótica. Era el modesto soldado que cuidó más de su causa que de su empleo y quiso más bien el bien de su patria que conservar el poder. Estas entonces virtudes que se van a ir enumerando las voy a sintetizar en la siguiente, es decir, de la lectura se pueden extraer las siguientes virtudes de este tipo acabado del héroe nacional, como dice Joaquín B. González. Disciplina, convicciones profundas, inteligencia, sagacidad, autoridad, recia formación militar, vida austera y plena, templanza en las enfermedades y la adversidad, silencio maduro y reflexivo en el destierro, son entonces algunas de las cualidades que le permiten forjar a San Martín una cosmovisión libertaria que se va a convertir en el ideal de su existencia. En el caso de Joaquín B. González, que lo inmortaliza también a través del genio de la guerra, y dice, es el hombre de corazón magnánimo y abnegado que no se endurece con el poder, aquel que orientó su vida y su accionar con una intensa ambición, servir a la patria. Fue el soldado ciudadano, cuyo eje de acción pública fue ante todo su concepto de libertad, a la que antepuso a toda ambición personal. Voy a cerrar con algo que recordó Raúl, que es su libro, Bronce y Lienzo. Ustedes verán Bronce y Lienzo porque en él recrea a hombres que son del bronce, en el caso de San Martín como de Belgrano, y lienzo porque da lugar a artistas argentinos. Este libro, escrito entre 1880, que compila trabajos entre 1880 y 1922, contiene sí trabajos homogéneos y está dedicado a amigos de Joaquín B. González, pero también a sus compatriotas. Por ejemplo, en Bronce no solo se va a recrear a San Martín, sino se va a recrear a un mendocino, a Agustín Álvarez, a Timoteo Gordillo y a la personalidad, que para él es descollante, de Juana Manuela Gordillo. Lo importante en Bronce y Lienzo cuando trata la figura de San Martín es que considera él que debe ser reconocido por el amor a su pueblo y por el amor hacia América. Es aquel hombre que luchó por la fundación del Estado de democracia, derrotando al despotismo, oponiéndose a las guerras civiles. Se ha fijado como meta la independencia y debía actuar en consecuencia. Había llevado la guerra, pero también buscó la libre determinación de los pueblos para organizarse.
Cierro acá con unas palabras de San Martín frente ya al inicio de su destierro, frente a esa adversidad que le está mostrando con una gran integridad moral. Es el momento entonces de finalizado el plan continental y el inicio de su destierro. Dice San Martín: si no hay arbitrio de olvidar las injurias, porque este acto depende de la memoria, al menos he aprendido a perdonarlas, porque este acto depende de mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Me gustó muchísimo tu exposición. Gracias por traernos a Joaquín B. González, realmente un hombre de la cultura nacional, con esa íntima vinculación con la Universidad de La Plata, el colegio, y bueno, y con su famosa obra. Y también me gustó mucho esa comparación que hacen con Washington. Yo siempre repito lo mismo, que entre los tres grandes generales americanos, Washington, Bolívar y San Martín superaba a todos. Si solamente pensamos que era el militar más joven y con mayor experiencia, había luchado en los Pirineos, había luchado en el desierto, en el norte de África, había luchado en mar abierto, y había luchado en campo abierto en Portugal. Y amén de toda esa experiencia que lo transforma en el gran estratega, y es el Epaminondas en nuestra batalla de Maipú, era dueño de todas esas virtudes que vos has resaltado y también resaltamos al principio, resaltó Fabiana y también Gabriel a través de las palabras de Martí. Era el mejor amigo, el mejor militar, el padre ejemplar, un hombre austero, sencillo, sensible, culto, le gustaba la música. Para todos nosotros creo que es el prototipo del héroe. Muchísimas gracias a las tres expositoras por sus excelentes ponencias y dejo abierta la posibilidad si alguien quiere hacer alguna pregunta o quedó algo en el tintero o algún aporte. Solamente pídanme la palabra y preguntamos. Parecen que han sido muy claras las exposiciones. Buenísimo. Fantástico. Muy bien. Están llegando felicitaciones por el chat. Muchas felicitaciones porque a todos les ha gustado la exposición. Muy bien. Entonces, queda el compromiso. Nos vamos a reunir posiblemente el jueves próximo. Como les dije al principio, para los que se incorporaron más tardecito, vamos a tener dos valiosas exposiciones de la doctora Fabiana Varela, que nos va a hablar sobre los inicios de la poesía en Mendoza y de la literatura en Mendoza, mejor dicho, y de la doctora Teresa Portone, que va a hablar del surgimiento del Estado provincial mendocino y la organización de los tres poderes, que realmente va a ser más que interesante. Así, bueno, después vamos a ir con las próximas semanas con aspectos patrimoniales y obviamente las charlas sobre Belgrano. Así que queda pendiente la convocatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos con las sabias palabras de nuestras expositoras. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, Raúl, muchas gracias. A ustedes. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, Raúl, gracias. A ustedes. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Chao. Muy lindo todo, gracias. Gracias.